Bien, como digo, es un libro que recoge en imágenes cualquier sentimiento que pueda tener un ser humano. Pero sobre todo, yo me siento orgullosa cada vez que presento este libro, porque creo que se lo debemos a la sociedad, ¿no? Recoge el duelo social. El duelo social, el abrazo, las velas, los improvisados recuerdos que la gente llevaba, una manta que se tira desde una ventana y se convierte en una improvisada camilla. Recoge a dos personas consolando, simplemente dando la mano a otro ser humano. Recoge lo mejor que sale de un ser humano cuando nosotros, los peores, que ni siquiera, yo creo que han perdido ya, lo digo en el prólogo, la condición de seres humanos acaban de destrozarnos la vida. Bien, les decía que recoge en imágenes entre el 11 y el 14, y bueno, aunque luego habrá un turno de preguntas, no me gustaría pasar por alto que esa fue la desgracia. La desgracia, aparte de no tener un hijo, aparte de llevar 6 años como los que llevamos, siendo doble y triplemente victimizada, tengamos que seguir escuchando a un tal, es que no debería ni decir el nombre, porque cuando uno dice el nombre le da pávilo a determinados personajes. Un diputado que se llama Juan José Matarí, que he leído hoy en la prensa, que aún se atreve a decir que este presidente sigue gobernando igual que llegó. O sea, yo hay momentos en que me pregunto, hemos tenido que soportar portadas con asesinos. Bueno, tras Horrar no le dolieron prendas, es decir, que mientras el mundo pagara, él contaba la guerra civil. Con Almaladas, yo me pregunto, ¿esta sociedad podría soportar igualmente una entrevista con portada con Cherokee? ¿Somos algo menos las víctimas del 11 de marzo? A quien no le guste la sentencia, tuvo tiempo de recurrirla. La sentencia subió al Supremo, subimos en casación. Si en vez de haberse preocupado solamente por las indemnizaciones, se hubieran preocupado por apoyar tanto a la Fiscalía como a nuestra asociación, pues a lo mejor tendríamos en la cárcel a más, no estaría el egipcio donde está. En fin, los momentos procesales son los que son, y a nosotros tampoco nos puede gustar, sobre todo las penas que impone la sentencia. Pero una vez que hay una sentencia, pues es que nos caiga bien el juez o no nos caiga bien el juez, pues que si tuviéramos que elegir los jueces que nos caen bien, pues es que está la sentencia y es firme a todos los efectos. Pero es tan firme la de nuestros hijos como es firme la de cualquier otra persona, y no voy a nombrar, por aquello de que siempre luego dirán que he nombrado, pero es tan firme como la de Miguel Ángel Blanco, como la de Lord Jiménez Becerril, como la de Fernando Buesa y como la de Isaías Carrasco. Igual de firme. Y a partir de ese momento, pues es igual de respetable. Y entonces, pues yo todavía no sé lo que estallaron en determinados atentados. Nosotros permanentemente volvemos a estar. Y si la entrevista fuera con Cherokee, pues ya conocemos cómo se la gastan en el País Vasco. O sea, no es lo mismo ser un menor en el País Vasco y quemar un cajero automático que ser un menor que ha bajado con explosivos robados en la mina Conchita, aunque sea en el Alsa, ¿no? Con eso quiero decir que este libro recoge las imágenes de aquellos 4 días, pero que aún hay imágenes que alguien se pasa todo el día intentando que volvamos a ver, y volvamos a vivir, y volvamos a ver. Sin embargo, cuando hablaba de la sentencia, se me fue lo que iba a decir. Iba a decir, nosotros al menos hemos rozado con los dedos la justicia. No pasa lo mismo con el 3 de julio. Yo no sé si el dolor se pasa, no sé si las cicatrices del corazón se quedan ahí o aprendes a vivir con ellas. Pero lo que sí sé es que cuando tocas, aunque sea un poquito de justicia, en esa justicia democrática y garantista,
de la que todos nos hemos dotado, en la que todos creemos, algo empieza a dejar de supurar. Yo se lo deseo a la asociación del 3 de julio de todo corazón. De verdad que tocáis justicia.